Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El periodista norteamericano experto en guerras Clarence King la catalogó como el plan militar más audaz de la centuria. El periódico New York Herald la calificó como una de las más atrevidas en los designios de forzar las líneas enemigas. The Sun, por su parte, expresó: la invasión se acerca a lo prodigioso de la leyenda Gómez. Ha desplegado admirable genio militar. Así miró la prensa internacional de la época la invasión de Oriente a Occidente, dirigida por Máximo Gómez y Antonio Maceo, y cuya arrancada simbólica tuvo lugar el 22 de octubre de 1895 en los históricos Mangos de Baraguá. De aquel acontecimiento de la guerra necesaria, sin duda es una campaña militar admirable la que protagonizaron Gómez y Maceo y las huestes que estaban bajo su mando. Estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda que tengo el placer de compartir con el doctor Roberto Pérez Rivero, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba y académico concurrente de la Academia de Historia de nuestro país, y también con el coronel retirado doctor Ángel Jiménez González, historiador e investigador del Instituto de Historia de Cuba. Con ellos estaremos haciendo el repaso por esta historia fascinante de nuestro pueblo y por aquel momento memorable, aquellos 3 meses memorables de contienda mambisa. Así que los invito a que nos acompañen en este recorrido por la historia patria. Y antes de entrar en el tema histórico de nuestra mesa de hoy, empecemos como es habitual con la noticia del día. Justin Trudeau se ha convertido en el nuevo primer ministro de Canadá después de las elecciones que tuvieron lugar este fin de semana en ese país, y el hijo de Pierre Trudeau pues sigue la tradición de esa familia dentro del Partido Liberal de Canadá. Simpatizantes del Partido Liberal celebraron en Montreal la victoria absoluta en el Parlamento canadiense. Ahora su líder, Justin Trudeau, asumirá como primer ministro de Canadá. Será el segundo en su familia quien ocupará el cargo después de su padre, Pierre Elliott, fuese primer ministro de Canadá entre 1968 y 1979. Sucederá así al conservador Stephen Harper, quien buscaba un 4º mandato consecutivo. El triunfo puso fin a 9 años de dominio conservador. Bueno, una noticia sin duda que es parte de las más importantes hoy en la arena internacional. Por cierto, pues indagando en la historia también de esas relaciones entre Cuba y Canadá, el comandante en jefe Fidel Castro estuvo en Canadá durante las exequias fúnebres del ex primer ministro Pierre Trudeau, y allí pues tuvo un encuentro con el hijo de Pierre Trudeau, quien hoy se ha convertido en el nuevo jefe del gobierno de Canadá. Por ahí hay fotos históricas que recuerdan esa visita de Fidel. Ahí está la visita de Pierre Trudeau a Cuba y su hijo en aquella visita en los años 70, y después pues también las imágenes de Fidel cuando visitó Canadá ya en los 2000 y estuvo presente en las exequias de Pierre Trudeau, y se encontró con Justin Trudeau, el hijo del ex jefe de gobierno de Canadá, ahora convertido. Ahí está la foto de ese momento cuando Fidel rindió honores a Pierre Trudeau, y allí estaba Justin Trudeau, el actual primer ministro o nuevo primer ministro electo de Canadá. Imágenes que hemos encontrado revisando en la historia. Es nuestra noticia del día. Les propongo entonces pues comenzar este recorrido por la historia patria, 120 años de la invasión de Oriente a Occidente, valorando el significado político y militar de aquella acción. Bueno, hablábamos en el inicio de esta mesa redonda de la repercusión internacional que tuvo en aquellos momentos la invasión de Oriente a Occidente. Se convirtió en una gesta militar que trascendió a la propia realidad de nuestro país y que por supuesto se convirtió en uno de los acontecimientos históricos más importantes de la guerra necesaria de 1895. Pero me gustaría comenzar con el doctor Ángel hablando de este acontecimiento. ¿Hubo algunos antecedentes de otra gesta invasora en Cuba antes de aquella de 1895? ¿Estaba en la idea de nuestros generales mambises, de nuestros jefes de las guerras de independencia, una acción como esta que se concretó después en la invasión de Oriente a Occidente?
Sí, Randy, para los patriotas que conspiraban antes del alzamiento del 10 de octubre, estaba claro que debía dársele un carácter nacional a la guerra. Y para eso había 3 procedimientos. El primero era provocar levantamientos también en Occidente, otro era traer expediciones navales a Occidente y el tercero era la invasión. Los 3 los pusieron en práctica. El primero, para hablar lo primero, enviaron a Francisco Vicente Aguilera, a Francisco Maceo Osorio, a Perucho Figueroa a Occidente a conversar con los dirigentes de la Junta de La Habana para lograr esos alzamientos. Sin embargo, cuando se alzan orientales, camagüeyanos y villareños, los alzamientos en La Habana fueron rápidamente sofocados por su endeblez. Estamos hablando de esos inicios de la guerra de los 10 años. Sí, estamos hablando del lanzamiento de Luis Llano de Candelaria en noviembre del 68 y después del lanzamiento de Hawái Grande en febrero del 69. Las expediciones, que era el otro expediente que podía movilizar el occidente. Déjame decirte que la expedición naval más grande de la guerra, la que encabezaba Domingo Goycuría, nombrado jefe de operaciones de Occidente por el presidente Céspedes, una expedición que traía más de 400 hombres en el buque Lilian rebautizado Céspedes, se enredó en las Bahamas, no alcanzó el carbón, las autoridades inglesas lo detuvieron y se frustró esa expedición. Otras expediciones de Occidente fueron expediciones muy pequeñas, de 12, 13 hombres, 20 hombres, terminando con la expedición de Manuel García Ponce, el rey de los campos de Cuba, en el 87, con 6 hombres por Puerto Escondido. O sea que las expediciones tampoco lograron el objetivo que se proponía. En cuanto a las invasiones, ya en los primeros meses, desde octubre del 68, Eduardo Mármol preparaba un contingente de más de 2.000 hombres cerca de Santiago para que su hermano Donato lo trajera a Occidente. Sin embargo, el avance de Balmaceda sobre Bayamo hizo que Céspedes utilizara esa fuerza para tratar de detener a Balmaceda, y se dio el combate de Saladillo, donde fueron derrotados los cubanos y ese contingente fue disuelto. Más tarde, Luis de la Maza Arredondo, a finales de febrero del 70, sale del sur de las villas, va costeando por la Ciénaga de Zapata hasta que llega a cerca de Batón. Él andaba buscando a Carlos García, el comandante de Occidente, del cual la prensa revolucionaria hablaba mucho, y él salió a buscarlo y llegó hasta ahí, hasta cerca de Batabanó, donde fue capturado y después de un falso juicio, pues ejecutado. Es decir, logró atravesar parte del centro y llegó hasta el occidente. Y burló varias líneas del enemigo. Pero fíjate que él se movió por toda la franja costera del sur. Ahí estamos viendo un gráfico que es toda la parte sur de ese territorio. Debe haber sido terrible esa marcha, porque atravesar la Ciénaga Occidental de Zapata y después toda esa franja no es fácil. Bueno, a mediados de 70, Bernabé Barona, Bembeta, inicia otra invasión a las villas, pero el cólera hizo presa de sus filas y la desintegró. O sea que todos estos intentos iniciales fracasaron. Ahí Céspedes, como decimos actualmente, le vende a Gómez la idea de la invasión, lo entusiasma con la idea de la invasión y le dice que no hacemos nada con que en Oriente esté floreciente la revolución, mientras que en Occidente no pasa nada. Y Gómez le presenta 2 proyectos de invasión, uno de ellos embarcando a las tropas y desembarcando en Occidente, pero Céspedes no se los aprobó. Después viene la invasión a Guantánamo, que lleva a cabo Gómez con Maceo, y que se puede considerar como un antecedente, como un ensayo de la invasión. Ahí lo que se fue hacia el extremo atrás, ¿no? Hacia el extremo oriental. Es que Guantánamo estaba prácticamente en paz. Ahí estaban los indios de Yaterra que controlaban todo eso, y es Gómez el que mete la guerra ahí a la cañona. Bueno, en el 74, ya ha muerto Céspedes, el gobierno comisiona a Máximo Gómez para que conduzca la invasión y se crea un contingente fuerte de orientales y camagüeyanos. Pero se filtró la idea de la invasión. El plan de la invasión se filtró, llegó a los españoles concentraron grandes fuerzas en Camagüey y se dan los dos combates, un combate y una batalla, Naranjo-Mojacasabe y las Guasimas de Machado, la batalla de las Guasimas de Machado, que fueron rotundos éxitos tácticos de los insurrectos, pero al mismo tiempo frustraron la invasión. O sea, fueron tal el consumo de municiones, los caballos muertos, los heridos, que fue imposible, como anota Gómez en su diario, por el momento, llevar a cabo la invasión. Es decir, que todos los intentos de la guerra de los 10 años, aunque tuvieron
movilizaron tropas mambisas, tuvieron a importantes jefes organizándose, no tuvieron, por supuesto, concreción final. ¿Por qué entonces Gómez insiste después, en 1895, en una idea como esta? ¿Cómo es esa historia? Randy, antes de esto, déjame decirte, en el 75 Gómez vuelve a insistir, o sea, ya en el 75 Gómez no le dice nada a nadie, y en enero cruza la trocha y se mete en las villas. Pero males que ya venían de tiempo atrás fueron los que frustraron ese intento de invasión del año 75, que fue la sedición de Lagunas de Barona, que mandan a buscar a Gómez. Gómez tiene que regresar, cruzar la trocha, ir a Loma desde Sevilla, desde las villas hasta Loma Sevilla, convencer a Vicente García y regresar otra vez. Ya la invasión se había frustrado. Además de que los villareños no querían jefes que no fueran de su provincia, aunque aceptaban a Roloff, que era polaco, cosa un tanto... No querían otros que no fueran villareños, pero aceptaron a un polaco, ¿no? Sí. Bueno, en el 95, la idea de la invasión, nadie le planteó a Gómez la misión de invadir. Simplemente Gómez hace una apreciación estratégica y se da cuenta de que el que tenga la iniciativa estratégica, repito, va a ganar. Martínez Campos ha encargado 22 batallones a la península y se dispone a hacer una invasión al revés, es decir, una invasión de occidente hacia oriente. Gómez se da cuenta de que si él no arranca antes, tendrá que pasar a la defensa, y la defensa para la revolución es la muerte. Pero eso pudiéramos situarlo en el plano militar, en el plano táctico, pero hay algunos historiadores que dicen que ya Gómez venía con la idea de la invasión incluso antes de embarcar hacia Cuba. Es así, Gómez dice que él trae la idea de la invasión en el bolsillo y en la mente, pero la prisa que él se da por iniciar la invasión antes que lleguen esos 22 batallones y aprovechando la temporada de seca, porque cuando empezaba la temporada de lluvia no había que se moviera por los caminos de Cuba, es lo que provoca que él incita con Maceo. Él está en Camagüey, él ha hecho una parte de la campaña circular, le ha dado cobertura a las asambleas de Maguayú y está armando el tercer cuerpo de ejército que le entrega a Mayer Rodríguez y está llamando a Maceo. Maceo le dice a Maceo que venga con 600 hombres, después le dice que con 1100 del primer cuerpo y otros tantos del segundo cuerpo. Él está agitando, podemos decir, a Maceo, porque sabe la importancia que tiene el tiempo para esto. Y entonces empieza ya Gómez a maquinar con esa astucia militar que lo caracterizaba, como burlar a su enemigo, porque él no tenía más fuerza que los españoles, pero él tenía que, con la astucia, vencerlo y dar el primer paso, que es forzar la trocha. Cuando él fuerza la trocha y Martínez Campos se entera de que el hombre de la invasión de Guantánamo, de la invasión del 74, de la invasión del 75 está en la villa, dice, ya está en la invasión, y saca tropas de Camagüey, saca tropas de Oriente y las mete en las villas, y entonces Maceo atraviesa Camagüey sin tirar un tiro. O sea, ya el primer ardid funcionó perfectamente y Maceo atraviesa la trocha y se une a Máximo Gómez sin disparar un tiro y sin tener el más mínimo problema. Para muchos, y simbólicamente, se considera el 22 de octubre de 1895 desde Mango de Baraguá, con la salida de las tropas orientales, el inicio de esa invasión. Otros dicen que no, que fue después cuando se encuentran Gómez y Maceo. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, hay cosas de la tradición histórica que son muy difíciles que no se pueden erradicar, aunque no sean exactamente así. Efectivamente, el 22 de octubre Maceo sale de Mango de Baraguá con el contingente oriental de la invasión, pero Gómez ya estaba en las villas con 500 jinetes de Camagüey y unos 2000 hombres villareños. Y solo cuando se junta esa fuerza, y el día 3 de diciembre anota Gómez en su diario, aquí comenzó la invasión. Así que en realidad, en rigor, es así. Fue el día 3 de diciembre. No obstante, no tenemos nada. Pero no hay duda que hay mucho simbolismo en esa salida del 22 de octubre de Mango de Baraguá, nada menos. Ese era un momento sin duda extraordinario para la historia de Cuba, pero hay más que contar sobre ella. Yo les propongo hacer un breve alto para seguir hablando con nuestros invitados esta tarde.
aquellos inicios de diciembre de 1895, cuando Gómez y Maceo se reúnen y ya comienza definitivamente aquella invasión hacia el occidente de Cuba, el generalísimo arenga a los combatientes mambises y les pide llegar a los confines de Occidente hasta donde haya tierra española, y afirma que el día que no haya combate será un día perdido. ¿Qué objetivo estratégico tenía, profesor, esta invasión de Oriente a Occidente? ¿Por qué los dos estrategas militares cubanos de 1895, después de la caída de Martí, conciben esta invasión hasta el occidente del país? Bueno, Randy, era una necesidad impostergable si se quería ganar la guerra. La guerra podía comenzar en Oriente, pero se decidía en Occidente. Eso no tenía otra alternativa. Lo primero que lograba la invasión era extender la guerra a toda la isla. O sea, lograr que la isla se pusiera en pie de guerra. Lo segundo era obligar a Martínez Campos a pasar a la defensa. Es decir, ya Martínez Campos no podía esperar a tener sus 22 batallones en la mano para lanzarlo de un golpe, sino tener que irlo introduciendo en batalla en la medida que iban llegando de España, que eso es mucho más débil. En tercer lugar, y fundamental, destruir la riqueza occidental. Era donde estaba en ese momento la mayor riqueza para la corona española, ¿no? El famoso triángulo Cárdenas, Hawái, Colón, Cárdenas, Jovellanos, Colón, que era la riqueza azucarera fundamental, donde estaba el central de España del ministro de ultramar español, el Pollo de Antequera, como le decían, y otros muchos centrales azucareros que eran lo que rentaban la guerra, lo que pagaban la guerra. Otro objetivo estratégico era abrir las costas occidentales a las expediciones navales, mucho más cercanas de los Estados Unidos que las orientales. Incorporar a miles de nuevos reclutas al ejército insurrecto. Y si leemos el libro de Mangoché, te das cuenta que él es un negrito que vive por ahí por Batabanilla, está esperando que pase la columna invasora para incorporarse con su hermano y con otra gente, y ya tenía un caballito flaco amarrado por allá, o sea que miles de jóvenes estaban esperando el paso a la columna para incorporarse allá. Y por último, y no menos importante, era dar fe de vida internacional, porque mientras la guerra estuviera en Camboya y Oriente, los españoles podían silenciarla, minimizarla, darle un perfil bajo. Pero una vez que habían llegado a La Habana, a la puerta de La Habana, que el cabo de los machetes, Mambí, se estaba tocando la puerta de La Habana, ya eso no se podía ocultar ni minimizar. Eso, a mi juicio, Randy, son los objetivos estratégicos que perseguía aquella invasión. De hecho, yo leía al principio de esta mesa redonda reportes de importantes medios norteamericanos y también británicos que se hicieron eco de aquella hazaña militar que fue la campaña de Oriente a Occidente, y eso da una medida de que aquel objetivo estratégico que se habían trazado Gómez y Maceo pues tuvo un impacto sin dudas en la gran prensa internacional. Por eso me gustaría valorar, doctor Roberto, la importancia que tiene el hecho de que hayan sido dos jefes militares como Antonio Maceo y Máximo Gómez los que hayan encabezado esta invasión de Oriente a Occidente. ¿Qué papel usted pues le da en el éxito de aquella contienda que duró 3 meses, y también en cuanto a la sabiduría o al arrojo que le dieron a aquella contienda? Bueno, buenas tardes a ti, a Ángel y a todos los televidentes. Yo le doy la mayor importancia porque yo creo que estas dos figuras sintetizan y simbolizan la evolución de todo un pensamiento político, militar y revolucionario cubano. O sea, ellos son los líderes, los jefes militares descollantes que dirigieron y protagonizaron tal proeza, pero fueron secundados por otros tantos jefes y por muchos hombres formados por ellos dos, fundamentalmente por Máximo Gómez, a decir del comandante jefe Fidel Castro Ruz, otro genial jefe militar, el maestro de los jefes militares cubanos del siglo XIX, del siglo XX, y todavía lo sigue siendo. Bueno, Máximo Gómez, ya lo decía Fidel, el maestro y el más brillante jefe militar de jefes cubanos, símbolo de internacionalismo, nacido en Dominicana, radicado en Cuba a partir del año 1861, hombre que combatió en la guerra de los 10 años y la guerra del 95 completa, tuvo la dicha de vivir las dos guerras, sobrevivió también las guerras en Dominicana, en las que alcanzó el grado de comandante. Tan inteligente, tan genial, tan intuitivo,
Yo creo que también, gracias a la casualidad, cientos de combates de los más temerarios y de los más violentos, y solo sufrió en su cuerpo 2 heridas, ¿verdad, Jiménez? Una de ellas durante la Sí. invasión. Una en la garganta, otra en la trocha y otra en una pierna en bejucal. Y otra en la pierna. Eso, bueno, se debe también a la casualidad, pero sobre todo a su genio, a su instinto, a la manera de combatir, de pensar las acciones combativas. Yo creo que hay algo que ilustró mucho a Máximo Gómez siempre, y fue la manera de saber cómo piensa el enemigo. Sabiendo cómo piensa el enemigo, supo engañarlo muchísimas veces. Como jefe que conducía grandes contingentes de tropas, pero también como jefe que combatía en un combate de nivel táctico al frente de una pequeña tropa, como fue la primera carga en Machete el 26 de octubre de 1868, que después tipificó este tipo de acción ofensiva violenta que impactaba psicológica y moralmente al enemigo. Bueno, es que la historia militar de Cuba no se podrá nunca escribir sin Máximo Gómez. Las principales hazañas de la Guerra de los 10 años y las principales proezas de la Guerra del 95 fueron dirigidas por él. Hasta el mismo año 78, en la Guerra de los 10 años, y en la Guerra del 95, todo, la invasión concebida por él, la campaña circular dirigida por él en el Camagüey, la campaña de la lanzadera ulteriormente en la provincia en los territorios de La Habana, y ha hecho todo eso en compañía de uno de sus mejores o de su mejor alumno, que es el general Antonio Maceo. Yo creo que nuestro pueblo en este año ha recibido no poca información de la familia heroica de los Maceos. En ocasión del bicentenario de la madre de los Maceos, se ha hecho también recordación de la gesta de Antonio, pero no está de más volver a recordar que ha sido uno de los principales jefes militares cubanos. Un hombre que culminó su vida con más de 600 acciones combativas, que tuvo, a diferencia de Máximo Gómez, 27 heridas en su cuerpo. Las balas del enemigo y el arma blanca del enemigo tocaron su cuerpo en más de una ocasión, pero no doblegaron su voluntad. Hay que añadir de Antonio Maceo que no solo el arrojo, no solo el valor y no solo la fuerza lo llevaron al generalato cubano. De sargento llegó en la Guerra de los 10 años mayor general, y de mayor general alcanzó el grado único militar del lugarteniente general del general en jefe del Ejército Libertador, es decir, el segundo al mando. Eso se logró por su capacidad, por su inteligencia también y su agudeza. Y yo diría que no solo en Maceo, sino en Máximo Gómez también, la inteligencia militar se acompañaba de la cultura, del conocimiento, del patriotismo, de la fidelidad y de la lealtad. Yo quisiera concluir esta breve presentación de estos dos grandes hombres acotando algo que a mí siempre me ha impactado mucho de Máximo Gómez: el amor que profesó por sus hombres y por los jefes que él educaba y formaba. Y siempre me viene a la mente que el primer jefe militar cubano que honró la memoria de José Martí en el lugar que cayó en combate fue precisamente Máximo Gómez. El primer monolito que tuvo Martí en Dos Ríos lo levantó Máximo Gómez con sus hombres al año de la caída en combate de José Martí. La primera recordación que se hizo del lugar, aunque no estuvo subordinado a él directamente, pero sí ocupó su lugar después que cayó en combate, me estoy refiriendo a Ignacio Gramonte, el lugar de su caída se recordó al año también por Máximo Gómez. Allí se personó con Fermín Valdés Domínguez y otros que lo vieron caer el año anterior, y se señaló el lugar de la caída en combate. Incluso ahí enterró, eso lo escribió después Amalia Simone, una botella en la que se ofrecían detalles de la caída de Gramonte. Y también fue el primero que plantó una cruz de madera preciosa en San Pedro, donde cayó en combate Antonio Maceo, como yo decía, su mejor alumno. Yo creo que esas son las cosas que hacen posible que hombres de pueblo, hombres que no fueron egresados de ninguna academia militar, fueran capaces de protagonizar una proeza tan grande como la que estaba describiendo Jiménez. No solo el valor y el arrojo, sino también la inteligencia y la cultura.
y la capacidad que tuvieron de interpretar y de comprender circunstancias y realidades que estaba viviendo Cuba, no solo de índole militar, sino también de índole económica, política y social. Máximo Gómez, que como decía al principio de Zoom, lo catalogó como una leyenda que ha desplegado admirable genio militar y que fue protagonista de esa hazaña que Clarence King, el periodista norteamericano, pues catalogó como el plan militar más audaz de la centuria. De eso seguiremos hablando en esta mesa redonda, de lo que significó en el plano militar y político aquella contienda, aquella invasión desde el oriente a occidente, encabezada por Máximo Gómez y Antonio Maceo. Este miércoles, en la Mesa Redonda, capítulo 3 de la serie documental La historia no contada de Estados Unidos. Truman had delayed the start of Potsdam for 2 weeks, giving the scientists time to ready the bomb test. It worked. Simpson gave them the news. The conference began the very next day. ¿Qué escondía la decisión de Harry Truman de lanzar la bomba atómica sobre Japón? Esa es la interrogante que se hace Oliver Stone en La Bomba. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many folds, and the end is not yet. We shall destroy their docks, their factories, and their communications. Let there be no mistake, we shall completely destroy Japan's power to make war. It is an atomic bomb. Tercer capítulo de su serie documental La historia no contada de Estados Unidos, que será transmitida el miércoles 21 de octubre por la Mesa Redonda a las 6:45 pasado meridiano. Mesa Redonda, nuestras armas son las ideas. Una gesta militar de 2 meses que culminó en Mangos de Roque, en Mantua, Pinar del Río, al extremo de la isla. Antonio Maceo y Máximo Gómez escribieron sin duda una leyenda, una de las más grandes campañas militares de la historia de nuestro país. Y una invasión que se hablaba ahorita de Máximo Gómez como internacionalista dominicano que estuvo en esa contienda y en las guerras de independencia de nuestro país. Pero otros internacionalistas también fueron parte de la invasión de Oriente a Occidente. Leía en algunos escritos sobre este apasionante tema que el alto mando cubano de aquella invasión tuvo, entre otros, a los coroneles chilenos Pedro Vargas Sotomayor y al colombiano José Rogelio Castillo, al brigadier catalán José Miró Argenter, jefe del Estado Mayor, y por supuesto al propio generalísimo Máximo Gómez. Pero se dice que entre las tropas que participaron de aquella contienda había combatientes dominicanos, chilenos, colombianos, españoles, venezolanos, mexicanos, puertorriqueños, norteamericanos y chinos. Fue una contienda en la que demostró su valor el soldado mambí cubano, pero también aquellas huestes internacionalistas que se incorporaron a la guerra por la independencia de nuestro país. Si miráramos desde el punto de vista militar, Ángel, aquella invasión de Oriente a Occidente, ¿qué pudiéramos resaltar desde el punto de vista de lo que significó para las tropas mambisas? ¿Cuánto del genio militar que resaltaba la prensa norteamericana de Gómez se vio presente en esa contienda? ¿Cómo usted caracterizaría aquellos 3 meses de combate desde el 22 de octubre, si lo tomamos como referencia, hasta la llegada en enero de 1896 a Mangos de Roque en Mantua? Bueno, Randy, yo quisiera que tuvieras la oportunidad de participar en la caracterización de Gómez y Maceo, pero hecha por los españoles. ¿Qué dicen? Bueno, ¿Qué dijeron sus adversarios? Resulta que hay una noche que hay una tertulia en torno a una hoguera y está uno de los veteranos de la guerra de 10 años español con los jóvenes oficiales españoles. Y los jóvenes le preguntan, bueno, ¿y cómo son los cubanos? ¿Cómo es Maceo? Y el veterano le dice, Maceo es el toro que donde nos ve nos embiste. Y Gómez dice, no, ese es el que nos torea a nosotros.
Ya, te das cuenta, ahí están, en muy breves palabras, sintetizadas la impresión que tenían nuestros enemigos, los españoles en aquel momento, de Gómez y de Maceo. Ahora, volviendo a tu pregunta, Gómez ya no es el Gómez del 75, Gómez es el Gómez han pasado 20 años y él se forma una concepción estratégica distinta a la invasión del 75. Ha corrido experiencia de las victorias y de los reveses. Por ejemplo, en el 74 llevaba un jinete por cada 4 infantes. En el 75 llevaba un jinete por cada 2 infantes. Ahora en el 95 lleva 6 jinetes por cada infante. O sea que ya está buscando una movilidad que se dio cuenta que le había hecho falta en los anteriores intentos invasores. Y resume su táctica con una frase que lo dice todo, dice: marcha viva, no importa flancos y retaguardia sucios del enemigo, buscando siempre frente limpio. Esa es la concepción que lo lleva a toda la guerra. Que uno siempre se pregunta cómo es posible, con tantos adversarios al frente, con una fuerza que no rebasaba los 4.000 hombres en su momento de máximo esplendor, cómo fue posible transitar todos esos cientos y cientos de kilómetros en apenas 3 meses para llegar al occidente de Cuba. Por la astucia de Gómez. Ya vimos un primer ardid puesto en marcha, vamos a ver un segundo. El día 3, él se desprende de la infantería y manda toda la infantería, unos 1.000 hombres, con Quintín Bandera y una escolta de un escuadrón bajo el mando de José Miguel Gómez, a operar en el Valle de Trinidad. Entonces todo el mundo se pregunta: ¿cómo se va a quedar sin infantería? Si él ya desde el combate de Ciego Molina había reconocido que la presencia del Mauser en manos de los españoles obligaba a tener una infantería para hacerle frente y decir que, ¿cómo es esto? Y hay quienes han tildado de errónea esa decisión de Gómez, pero Gómez sabía más que eso. Ese mismo día 3 él tiene un combate, el de Iguará, y ahí los españoles ven que él no tiene infantería. Inmediatamente esa noticia sube por la cadena de mando. ¿Y por dónde iban a esperar entonces los españoles a Máximo Gómez en las villas? ¿Por la montaña o por el llano? Si era caballería sola, era por el llano, por Camajaní. Efectivamente despegaron las tropas al norte de Santa Clara, por el llano, y Gómez se metió de rondón en la sierra de Guamoya. O sea que por segunda vez... Metió los caballos por la montaña y burló al enemigo. Completamente. Ya, entonces dice, ya logré lo que quería. El enemigo está detrás de nosotros y nos empuja. O sea que el enemigo subía y los empuja. Y hay 3 o 4 pequeños combates. Quirro, Ciguanea, y ya él sale al oeste de la sierra, dice, ya la nave entró en alta mar. Y ese día Rogelio del Castillo, el colombiano que tú mencionabas, cuenta que tenían 2 cartuchos por combatiente. Solo 2 cartuchos. 2 cartuchos por combatiente. Y Gómez dice, bueno, a nada más que se vea el enemigo, arriba de él con machete, no fue un mentiroso, que no hay para eso. Y ahí se da la famosa acción de mal tiempo, que fue una de las grandes batallas. Una macheteada violenta a las tropas de Arizón, que le abrió las puertas de matanza al contingente invasor. Y fue significativo, eso creó el terror. Ya los españoles no actuaban más en columnas de 500, 600 hombres, eran de 1.000 y pico para arriba. Bueno, Gómez entra en matanza, ya vimos que ha burlado 2 veces. Burló primero cuando la trocha y después lo burla entonces por Trinidad, por la zona de Trinidad, ¿no? Al meterse por la montaña. Ahora le desfila por frente a Martínez Campos, que estaba en Colón. Martínez Campos había estado en Cienfuegos y después de mal tiempo va en buque hasta Patabanó y viene por Villaferre y se planta su puesto de mando en Colón. Y Máximo le despliega la infantería, a la caballería, le pasa por el este y por el norte. Para mí que lo estaba provocando para que saliera, para darle el ayacucho cubano que algunos autores han dicho, ¿no? Pero Martínez Campos no mordió. No mordió. Al contrario, quiso hacerle una estratagema a Gómez. Entonces Martínez Campos se sitúa en una línea que está después de Subidero, después de Agua de Flores, de Guanábana a Alfonso XII, Alacrán, digamos. 6 columnas de generales españoles, 6 columnas, para trabar combate con Gómez a la altura del Coliseo y que acudieran y entonces aplastar al contingente invasor. Se presenta la acción del Coliseo, Gómez ordena ocupar las ruinas del Ingenio Audaz por la infantería y parece que se va a dar el Ayacucho cubano. Entonces viene Maceo, que viene del pueblo del Coliseo, y le habla al oído a Gómez. Nadie sabe qué fue lo que le dijo.
pero en ese momento Gómez decide sacar las tropas de combate y ahí se acabó el famoso combate. Hay autores que especulan o conjeturan que los telegrafistas del ferrocarril, que eran simpatizantes de la causa cubana, le habían informado a Maceo que las tropas españolas los estaban esperando, ya que la trampa estaba armada. Y entonces, al decírselo a Gómez renunció a su idea del Ayacucho y él mismo recogió y se fue. Ahí Martínez Campos espera en vano y sigue viene hasta La Habana. Y al día siguiente, para asombro de los mambises, empiezan a marchar hacia el sur y hacia el este, regresando. El famoso lazo. Empieza el lazo. Ahí el lazo tiene dos sentidos, lazo de giro y lazo de trampa, porque es la tercera trampa que le hace. Entonces, Martínez Campos se entusiasma porque ve que están regresando los invasores, que se están alejando de La Habana, y desarma aquella muralla que él había armado. En el gráfico ahí está precisamente el momento del lazo. Ajá. Y ya, bueno, después él regresa, Martínez Campos desarma aquella cosa y lo envía a perseguir a Gómez, y Gómez el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, le vira para atrás, o sea, le hace una perfecta inocentada a Martínez Campos. Y después de la acción sangrienta, que fue una de las más sangrientas de la invasión de Calimete, en realidad fue en el Ingenio Triunfana, bueno, se conoce como Calimete. Después de eso entra en La Habana de rondón, sin nadie que se le opusiera, en La Habana sí, campanas y cañonazos y banderas y alarma por la posible llegada de Gómez. Pero el propósito de Gómez era llegar allá a Mangos de Baraguá, a Mantua. Y ahí Gómez vuelve a dar, muestra una entereza tremenda, porque le dice a Maceo, siga usted, 1, 2, 2, tiene que quedarse a guardar la puerta. Y se queda él a guardar la puerta. Y se queda no pasivamente, se queda amagando sobre La Habana y retrocediendo y amagando y retrocediendo en lo que se nos conoce. Tenía en vilo las fuerzas entonces de Martínez Campos en la capital. 6 columnas detrás de él en la famosa campaña de la Lanzadera. Eso le dio chance. Iba y venía. En rumbos paralelos. Maceo va hasta Mantua, tiene algunos combates sonados al sur de la capital provincial. En las Taironas. Ajá. Y bueno, regresa y se une nuevamente con Máximo Gómez en los alrededores de Catalina de Guinea. Fue tan sonada la campaña que un militar, pudiéramos decir sin duda de conocimientos y prestigio como Martínez Campos, se vio obligado a retirarse en medio de la contienda. Martínez Campos, de la contienda de la guerra. De la guerra. El 20 de enero regresó a España. Y ahí es donde recomienda, es un pecadillo de Martínez, ahí es donde recomienda a Wheeler. Dice, Wheeler es el único que puede resolver esto. Él recomienda. Es decir, él era pudiéramos decir, un militar de cierto punto de honor y que no podía enfrentar aquello. Y lo que recomienda es traer a Wheeler, que era el tipo implacable, el que podía enfrentarse a los mambises cubanos. Entonces, Randy, tal vez como reflexión final, hay que decir que la invasión como campaña estratégica, como operación estratégica, logró todos los objetivos de que hablamos, y uno más, que fue eclipsar la estrella militar de Martínez Campos. Ahí terminó Martínez Campos, el pacificador terminó su carrera en Cuba. La estrategia que además tuvo la guerra, podríamos decir, regular, la guerra casi de guerrillas, ¿no? Exactamente como su bastión fundamental. Bueno, de guerrilla fue, pero la guerra fue más de eludir los encuentros con las grandes fuerzas enemigas y destruir la riqueza. Fue más inteligencia, más ingenio que posibilidad de enfrentar directamente a esa fuerza militar que era superior varias veces. No, cuando él dice, ya los tengo atrás, ya no me importa, lo que hacen es empujarme. Esa era, pudiéramos decir, la estrategia de Gómez con la que se lanzó, la llevó hasta el final y fue lo que le dio la victoria. Así es, Randy, así es. Bueno, sin duda un acontecimiento que tiene muchas enseñanzas para nuestros días y que todavía, por supuesto, después la historia la hubo de retomar. De eso les propongo hablar ahora en los minutos finales de nuestra mesa redonda. El análisis de los más importantes acontecimientos internacionales. La valoración de temas de actualidad nacional acompañadas del criterio y las preguntas de la población. El acercamiento a hechos históricos, económicos, científicos, deportivos y culturales. Mesa redonda. Más allá de la noticia.
Bueno, y la contienda que desde el oriente llevó la guerra hasta el occidente y que Antonio Maceo y Máximo Gómez dirigieron fue un acontecimiento, como decíamos, que tuvo una trascendencia para la guerra, tuvo una trascendencia en el ámbito militar para las fuerzas mambisas, pero también en el ámbito político dejó importantes enseñanzas y de hecho también sirvió para motivación para que medio siglo después se volviera a dar en la historia de Cuba una gesta invasora de Oriente a Occidente. Roberto, ¿cómo catalogar en su importancia política esta invasión de Oriente a Occidente? ¿Qué elementos resaltar de lo que significó para la revolución, para la guerra necesaria aquella contienda? ¿Y cuánto de igual o de diferente hay en aquella invasión de Gómez y Maceo con la que después ejecutaron en 1958 bajo las órdenes de Fidel, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos? Bueno, vamos a decir algunas cosas, porque si fuéramos a decirlo todo, hay que hablar mucho. Quiero comenzar por lo primero que preguntaba. Ya de hecho, ustedes estaban comentando, en cierto modo, la importancia política que tuvo la invasión de 1895. Porque no es el hecho de que se demostrara incapacidad de Martínez Campos, ni de que él fuera buena gente. Yo creo que no lo fue. Bueno, fue un destacado jefe militar. El propio Máximo Gómez reconoció la valía de Martínez Campos como jefe militar. En su tiempo, el más renombrado que tuvo el poder español. Simplemente se demostró la incompetencia del colonialismo español de poder con la estrategia que se había diseñado en la guerra cubana. O sea, Martínez Campos es retirado porque la concesión que ellos habían desplegado hasta el momento no dio resultado. Y la sugerencia de Weyler no creo que sea una sugerencia también ingenua de alguien que diga, bueno, yo no puedo, traigan a este que puede más que yo, o que es más cruel que yo. Eso implica otra concepción, un cambio de política hacia la guerra en Cuba. Sin duda alguna, el mando español se dio cuenta que la base de la guerra en Cuba era el apoyo popular. Y lo que hizo Weyler es la demostración de esa comprensión. ¿Qué fue la reconcentración de Weyler? Sino el intento de aniquilar las bases del ejército independentista, ¿no? El intento de aniquilar las bases del ejército libertador, que eran populares, que era el pueblo. Y tan arraigada estaba la concesión en Cuba de luchar por la independencia, que eso tampoco pudo con los cubanos. Ni el hambre, ni los cientos de miles de muertos dieron al traste con la guerra por la independencia, ni la ausencia de Martí, ni la ausencia de Maceo, de este gran hombre que hemos estado hablando, que por cierto, Jiménez, si yo hubiera estado en esa mesa donde estaban aquellos jefes españoles caracterizándolo, le hubiera acotado que Maceo, además de toro, también era tremendo torero de la guerra, porque lo demostró precisamente en esta campaña de invasión. Maceo aseguró el paso de Gómez a Camagüey. Maceo hizo su campaña solito allá en Pinar del Río. O sea que los dos eran toros que embestían lo más duro posible y eran también geniales toreros que conducían a sus tropas. Los dos, cada cual en su momento. Entonces, eso fue la invasión. Ese es un resultado. Hay resultados económicos. Se golpeó duramente la base del integrismo español. Aunque la mayoría de los ingenios no fueron destruidos, pero sí se causó una crisis económica fuerte en la industria azucarera y también en la tabacalera. La crisis política ya la estábamos adelantando, pero en el plano insurrecto significó mucho, porque la guerra pasó a otra fase, dejó la fase regional a un lado y adquirió un carácter nacional. Se aminoró considerablemente el caudillismo, el regionalismo. ¿Y fue un factor también importante para buscar la unidad de las fuerzas independentistas? Sin duda, sin duda. Fue un factor que contribuyó a la unidad. Y finalmente, habría que decir que lo que impidió que se alcanzara la victoria al finalizar esta guerra no fueron precisamente esos problemas. Hay cosas mayores, cosas que estaban ajenas incluso a la voluntad del pueblo cubano, que influyó en el desenlace. Contextos mundiales, internacionales, la situación que tenía España, lo que estaba pasando con el capitalismo a nivel global y sobre todo en los Estados Unidos, tuvo que ver con el fin de esta guerra. Pero no creo que esta guerra, lo dijo Gómez,
ya terminando, era cuestión de tiempo. España la tenía perdida, Entonces, otros factores influyeron en el desenlace. O sea que no se puede decir que se haya superado totalmente los problemas y las contradicciones que hubo en la guerra de los 10 años, pero los que se mantuvieron no iban a impedir el triunfo de las fuerzas cubanas ante las fuerzas españolas. Y eso quedó demostrado en la campaña de la invasión. El arte militar cubano superó al español. Creo que eso tiene que quedar bien claro. Y precisamente por eso fue que esta hazaña inspiró a Fidel en la Guerra de Liberación Nacional. Hay casualidades en la historia, pero no es casual que una de las dos columnas que protagonizaron la invasión en 1958 llevara el nombre de Antonio Maceo, con toda intención, declarado por Fidel en la orden que le dio a Camilo cuando le pidió que avanzara con sus fuerzas hacia Occidente, porque lo dijo así, con toda intención, en recordación a la gesta de Antonio Maceo. Una de las casualidades, un poco me comentaba usted jocosamente, que era los números que conforman los años, 1895, 1958, son los mismos cuatro casi números. Los mismos, el único que se mueve es el 8. Es como si de 1895 pasara a la segunda posición a la final. Son casualidades, pero hay muchas similitudes, muchas semejanzas que tampoco son forzadas, ¿no? Que hay razones objetivas que lo condicionan. Movimientos invasores en la isla de Cuba, en sus guerras, en las tantas guerras. Hoy también comentábamos que si hay un pueblo que casi todo lo de él, su cultura, sus tradiciones, su nacionalidad propia, es resultado de sus propias guerras, es este. Bueno, decíamos que en todas estas guerras ha estado presente el tema de invasión y casi siempre el movimiento del oriente al occidente. Bueno, somos una isla larga, estrecha, en la que generalmente el enemigo al que se ha enfrentado en las revoluciones ha estado basificado principalmente en el occidente, en La Habana. Aquí estuvieron las principales fuerzas españolas y aquí estuvo el principal contingente del ejército de la tiranía de la República. O sea, las principales unidades, las mejores armadas y los mejores armamentos estaban aquí en Occidente. Creo que eso influyó en que se empezara la guerra por Oriente, bien lejos de las fuerzas principales del enemigo. Pero si hay que enfrentar a un enemigo superior en fuerzas y medios, hay que acudir irremediablemente al método irregular de lucha para poder vencer un enemigo superior. Y el escenario ideal para el método irregular de lucha son las serranías, son las montañas. ¿Dónde están las montañas principales de Cuba? En el oriente cubano. Y también yo quisiera acotar de que influyó siempre en la selección del oriente las características del pueblo del oriente cubano: patriota, intransigente, revolucionario, combativo, sobre todo en la guerra de liberación, porque ya tenía el legado de lo que ocurrió en las guerras por la independencia en el siglo XIX. Sí que eso ha influido en que hubiera movimientos de oriente a occidente en nuestras guerras. Creo, bueno, hay que aclarar que en el caso de 1958 no solo hubo invasión hacia occidente, o sea que estamos recordando lo estamos recordando hoy porque realmente conmemoramos 120 años de la invasión a Occidente en los meses o en el mes que tradicionalmente recordamos a Camilo y Che en esta jornada que siempre lleva a cabo el pueblo cubano. Entonces yo decía que no solo se movió Camilo y Che hacia Occidente, también hubo invasión hacia el norte de Oriente, hacia Santiago de Cuba, hacia Camagüey y bueno, finalmente hacia las villas. Es decir, en 1958 hubo invasión a toda Cuba, hacia toda la isla. También recordábamos hoy cuando estábamos comentando lo que íbamos a hacer, que por lo menos a mí, y creo que a muchos cubanos, siempre nos han llamado la atención en estas guerras dos tríos. En la guerra del 95, el líder, el ideólogo de la guerra necesaria, José Martí, y los dos descollantes jefes militares que nosotros hemos estado recordando hoy, Máximo Gómez y Antonio Maceo. De ese trío, dos fueron los protagonistas de la gesta invasora. Y en la guerra de liberación está el ideólogo, el líder de la revolución, el comandante jefe Fidel Castro Ruz, y entre los jefes militares que él formó, al igual que Gómez, están Camilo y el Che, los dos jefes de las columnas invasores que llegaron a las villas. Hay algo que también hace
que permite hacer paralelo entre estas dos invasiones, y es que las dos se tuvieron que hacer en escenarios muy complejos. Aparte de las adversidades climatológicas que las hubo en las dos contiendas, el enemigo con conocimiento de lo que quería hacer la revolución. O sea, los dos enemigos en el siglo XIX y en el XX sabían que habían intenciones de pasar a Camagüey primero y después a Las Villas. Por supuesto, en 1958 no era el momento de hacer trocha, porque era otra tecnología. Estaba la aviación, estaban los tanques, los medios de transporte y sobre todo los medios de las comunicaciones ya muy avanzados. Realmente hacer un movimiento prácticamente a pie desde el oriente cubano hasta Las Villas fue una gran proeza. Y no burlando trochas militares, porque tampoco era el momento de hacer trochas militares, pero sí burlando poderosas líneas de contención, sobre todo que organizó el teniente coronel del ejército de Cuba, que así se llamaba aquel ejército que defendió a Batista, en la provincia de Camagüey. Ahí hubo un jefe de operaciones habilidoso, inteligente, el teniente coronel Suárez Suqué, que supo apreciar con precisión los probables lugares por los que pasarían las columnas de Camilo y Che, y montó emboscadas en esos lugares, precisamente donde hubo la primera acción combativa de la invasión en la Federal, había una emboscada montada por Suárez Suqué. Donde ocurrió la segunda acción combativa, que también le tocó a la columna del Che, en 4 compañeros, también habían posicionado tropas de Suárez Suqué, que él supo mover habilidosamente. Cuando no detuvo ahí, las movió a otra posición, y así hacia otra más, hasta que finalmente no pudo impedir el paso de Camilo y el Che por Camagüey. Llegaron a Las Villas, y en Las Villas otra vez a correr el ejército de la tiranía para impedir el paso. No lo pudieron impedir, como no pudieron impedir la campaña de invasión a Las Villas, muy acompañada de la labor unificadora. Eso es también semejanza de las dos gestas invasoras, las intenciones unificadoras, los objetivos políticos marcados en ambos procesos. La misión encomendada al Che no solo era llegar a Las Villas, era posicionarse en Las Villas, pero era también unificar a las fuerzas que ahí estaban operando, y eso se logró. Bueno, con independencia de los resultados de las dos guerras, sí se puede decir categóricamente que tanto la invasión de 1895 y la invasión de 1958 fueron necesarias, fueron exitosas y cumplieron su cometido. Yo creo se puede asegurar, y fueron decisivas en las dos contiendas. Impactaron en lo que ocurrió después, que afortunadamente en el siglo XX el saldo final fue la victoria del pueblo cubano. ¿A las dos podemos catalogarlas entonces entre las grandes hazañas militares y políticas del pueblo cubano? Sin dudas, y no solo del pueblo cubano. Bueno, tú lo recordabas al inicio. No son opiniones de cubanos amantes de su pueblo y de su patria, son opiniones de observadores de otros países. O sea que creo que sí, que ocupan un lugar en la historia militar cubana, de América y universal. La invasión de Oriente a Occidente llevada a cabo por Gómez y Maceo y las tropas mambisas fue una de las grandes gestas de la guerra necesaria, de la guerra de independencia que llevó a nuestro pueblo a luchar por su definitiva liberación, que fue frustrada, pero que sin dudas dejó innumerables momentos heroicos, como aquellos 3 meses de contienda que llevaron la guerra desde Mangos de Baraguá hasta Mangos de Roque en Mantua. Una de las grandes hazañas militares del siglo XIX, como la catalogara un periodista norteamericano, y que demostró el genio militar de estos dos grandes hombres de la historia de Cuba. Una historia que, por supuesto, siempre tendremos que defender. Gómez y Maceo llevaron tras la muerte de Martí aquella revolución, aquella batalla, aquella lucha por la independencia hasta el occidente de la nación. Hicieron bueno el propio pensamiento de otro grande como Ignacio Aramonte, quien dijo que un pueblo amigo de la libertad y decidido a arrostrarlo todo para tenerla, alcanza siempre el laurel inmarchitable de la victoria. A esos mambises heroicos
lo recordaremos siempre. Son parte de la historia de nuestra patria y a ella tendremos que ir siempre para beber de su heroísmo y también para entender por qué seguimos luchando. Muchas gracias, profesores, por habernos acompañado esta tarde en nuestra mesa redonda y nos despedimos con las imágenes del día que nos recuerdan que hoy también, desde la voz de los mambises, por primera vez se escuchó el himno nacional de la patria y por eso este 20 de octubre, como cada fecha del 20 de octubre, celebramos el Día de la Cultura Cubana. Imágenes del día, muy buenas noches.